yo tengo este objeto y el objeto no se mueve. Miren, lo tengo, por ejemplo, acá, no se mueve. Si el objeto no se mueve, las fuerzas que están actuando sobre ese objeto son dos. El peso es una de ellas, que es debido a la atracción gravitatoria, y la tensión de la cuerda. Si ahora yo pongo el objeto en el piso, el objeto está en reposo, la suma total de las fuerzas que están actuando sobre él es cero. Si luego, formando un ángulo que yo puedo variar, miren, yo muevo el objeto, digamos que fuera un ángulo de 45 grados, y lo desplazo, tengo una regla para referencia que ustedes pueden consultar también. La regla iría así. Y entonces pongo en cero mi objeto, formo un ángulo de 45 grados, digamos, o 30 grados, 50 grados. Ahorita lo voy a hacer con 60, digamos. Y lo desplazo manteniendo constante el ángulo hasta 50. Luego, usted puede decir que ese objeto cambió su posición, ¿verdad? Si ahora repito el experimento y lo desplazo, no con 60 grados, sino con 45 grados, la misma distancia hasta 50, dije, ¿verdad? Hasta 50 centímetros, tuve que ejercer una fuerza yo. Y esa fuerza se manifestó a través de la tensión. ¿De acuerdo? En realidad, yo estoy ejerciendo una fuerza sobre la cuerda, pero la cuerda, a través de la tensión de la cuerda, ejerce una fuerza sobre la masa. Les vamos a repasar algunos conceptos con esto. Tenemos una superficie sobre la que va a moverse la pelotita. Yo tengo que decidirme a qué voy a llamar sistema físico. Si yo llamo sistema físico a esta pelotita, solo a ella, si este es mi sistema, entonces yo puedo decir que inicialmente la velocidad inicial era 0, tiene una masa determinada, no sé cuánto es, y está en una posición X inicial que puedo llamar 0, de acuerdo a la regla que puse. Está la cuerda, X1 igual a 0 o X inicial, y X final acá le voy a poner 50 centímetros. Yo desplacé la pelotita hasta esta posición debido a que yo utilicé una cuerda formando un ángulo de 60 grados, un ángulo constante, debido a que yo apliqué esa tensión, es tal que lleva a una velocidad final, no conozco cuál es. La masa no cambió, vamos a decir, la masa de 400 gramos, digamos. 400 gramos, no cambió, pero hay una posición final que sí cambió, que ahora va a ser 0.50 metros. Yo puedo perfectamente decir que hubo un desplazamiento delta R como vector, que en este caso va a ser igual a delta X a lo largo de Y. No tiene más desplazamiento que a lo largo del eje X. Y mi delta R como vector va a ser X final menos X inicial a lo largo de Y. Y eso va a ser X final es 0.5 metros menos 0 metros a lo largo de Y. O sea que mi delta R está dándome 0.50 metros a lo largo de Y. Repaso de la primera unidad. ¿Estamos claros todos ahí? Un desplazamiento a lo largo del eje X. Por otro lado, el ángulo θ es de 60 grados. Yo noto que si hago un diagrama de cuerpo libre, voy a tener la pelotita acá, voy a tener a 60 grados una fuerza que es la tensión, va a tener una componente que sería tensión en X y una componente que sería tensión en Y.
Una segunda fuerza que está actuando sería el peso, que sería mg. Cuando la pelotita está en reposo, la fuerza de reacción es simplemente igual al peso, ¿verdad? El peso va hacia abajo, la fuerza de reacción va hacia arriba. Pero cuando yo empiezo ahí la fuerza de reacción es igual al peso, pero cuando empiezo a estirar la cuerda, llega un momentito en que le estiro y empiezo casi a despegarlo. Entonces ya no solo está actuando el peso, sino que hay una mínima componente de la tensión de la cuerda. A tal grado que si yo aumento más la tensión, termino levantándola, ¿verdad? Y entonces ya no hay fuerza normal. Pero en este caso, cuando formo un ángulo de 60 grados, por ejemplo, y lo desplazo, siempre hay una fuerza normal, ¿verdad? Pero no es la única componente vertical que está actuando. El peso va hacia arriba, va hacia abajo, pero también la tensión de la cuerda tiene una componente que está actuando hacia arriba. De tal manera que no lo necesito para este problema, pero es bueno decir que aquí también vamos a tener una componente de la fuerza que va a ir acá, normal. Para ponerle acá una N, la normal más la tensión van a cancelar el efecto del peso. De estas fuerzas, de la normal y el peso y la tensión, el efecto neto que hay es que el objeto se desplaza a lo largo de la superficie, no penetra la superficie ni sube. En consecuencia, las fuerzas a lo largo de Y tienen que ser cero. Pero la fuerza a lo largo de X tiene una componente, ignorando la fricción, que es T sub X. T sub X va a ser igual a T coseno del ángulo teta. En este caso, T sub X va a ser igual a T coseno de 60. Y ustedes me dijeron, ¿cuánto es el coseno de 60? T sub X es igual a 1/2. Va a ser igual a T por 1/2. Entonces, T sub X va a ser simplemente T sobre 2. Entonces, decimos que la única componente que hace el trabajo de desplazar el objeto es esta componente a lo largo del movimiento. ¿Ya? Entonces, metí un concepto que es el concepto de trabajo. El trabajo realizado por una fuerza constante es igual al producto escalar. Ya vimos lo que era producto escalar, ¿verdad? De la fuerza por el desplazamiento. Entonces, la fuerza, el desplazamiento, el producto escalar F.dr. Cuando F es constante, esto no siempre va a ser así. Cuando F es constante, entonces esa es la definición de trabajo. Y ahora tengo fuerza por desplazamiento, la fuerza en newtons, el desplazamiento en metros, la combinación de unidades newton por metro va a ser el joule. De esta definición de trabajo que tenemos acá, la fuerza es un vector. Delta R es un vector, pero el trabajo es un escalar. Es un escalar. En este ejercicio que estamos analizando de la pelotita, entonces vemos que solo ejerce trabajo la componente de la tensión que va en esta dirección. Y el resultado numérico para ese ejercicio, yo tengo teta es 60 grados, delta R es 0.50 metros a lo largo de I, y puedo calcular, no he dado cuánto vale delta T, cuánto vale la tensión, no lo sé, tendría que medirla, pero si yo asumo un valor para la tensión, póngale una tensión de 50 newtons, que es pequeña, puede calcular W igual a la magnitud del primer vector, que sería T, por la magnitud del segundo vector, que sería delta R, por el coseno del ángulo teta, que sería coseno de 60 grados, y usted obtendría acá W igual T, ¿cuánto vale? 50 newtons. ¿Cuánto vale delta R? Vale 0.5 metros. Y el coseno vale 1/2, me dijeron, ¿verdad? El coseno es en 1/2.
Entonces esto le da ¿cuánto? 12.5 joules. Ese es el trabajo. Claro que ahí me inventé el valor de la tensión. El problema no es real, pero más o menos estoy sacando un aproximado. Ahora, ese es el trabajo realizado por la tensión. Este término, miren, la tensión veces coseno de teta dice que solo la componente a lo largo del piso fue la que hizo trabajo. La componente vertical no hizo. ¿Estamos? Ahora yo les pregunto, pero no es la única fuerza que actúa, también está el peso. ¿Cuál es el trabajo realizado por el peso? Y aquí pueden ver que el peso va dirigido hacia abajo, o sea, fuerza de gravedad es menos mg a lo largo de J, y el desplazamiento va dirigido hacia la derecha. ¿Cuánto vale el trabajo realizado por la fuerza de gravedad? Va a ser la fuerza de gravedad, producto punto con delta R, y alguien me dijo que daba ¿cuánto? 0. ¿Por qué? Porque este ángulo ¿cuánto vale? 90 grados. Si el ángulo entre los dos vectores vale 90, coseno de 90 es 0, ¿se acuerdan? Y me da que el trabajo realizado por la fuerza gravitacional es 0 joules. Y es de esperarse porque no la pelotita no se desplazó a lo largo del eje Y, solo a lo largo del eje X, no hubo trabajo. Lo que podemos sacar de conclusión importante acá es que cuando la fuerza es perpendicular al desplazamiento, el ángulo entre los dos es 0, dos vectores, entre F y delta R es 0, y en consecuencia el trabajo es 0. Una fuerza perpendicular al desplazamiento no puede efectuar trabajo.